Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa, este espacio de Deporte UNAM, a quien agradezco mucho por este tiempo que nos da para difundir la psicología del deporte. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante además, que pues particularmente me gusta mucho, disfruto mucho, y es hablar acerca de la relación de los padres y los hijos, de los padres con los hijos. Hoy vamos a hablar de, como ya lo decía, un tema importante, interesante también, que habla acerca del control y la gestión de emociones de los padres en los niños que practican deporte. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar sin mayor preámbulo y les voy a dar una presentación. Muy bien, pues como dije antes, el día de hoy vamos a hablar de los padres como modelo del control de las emociones para sus hijos. Como ya dije, soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, soy académico del Centro de Estudios del Deporte, perteneciente a la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, integrante del CAPIDE y coach de fútbol americano. El año pasado estuve coordinando el programa infantil de fútbol americano y bueno, pues una de las partes, como también ya les decía hace un momento, es algo que pues me gusta, es algo que he trabajado durante mucho tiempo y bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a ampliar un poquito más cómo nosotros como adultos, estos adultos que somos responsables, que nosotros podemos ayudar a gestionar, a que se puedan controlar estas emociones que ocurren, ¿no? Siempre cuando tenemos algún evento deportivo. Y obviamente no hablo solamente de la competición, también vamos a hablar de todo lo que está alrededor de la práctica deportiva, de la práctica del ejercicio físico, de la actividad física con los niños y cómo nosotros como padres de familia podemos ayudar, podemos potenciar que las emociones de los niños, pues obviamente puedan ser gestionadas. Sabemos también que el deporte, pues es un vehículo muy importante dentro de todos estos procesos del conocimiento, del autoconocimiento, ¿sí? Y además de cómo nosotros a través del deporte podemos ayudarnos, podemos eh, tener un mejor desarrollo y pues obviamente no solamente emocional, sino también cognitivo, también físico, que nos puede ayudar en todo este proceso educativo que tenemos a través de los años, ¿no? A través de todo el momento en donde nos estamos educando y que el complemento, este complemento importante, que el deporte educa, el deporte nos forma. Y entonces, pues obviamente, estas emociones que están implícitas en cada uno de estos momentos del deporte, pues bueno, vamos a saber cómo nosotros, como padres, lo podemos ayudar, podemos potenciar. Muy bien, pues vamos a empezar con algo que seguramente todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, eh, han, se acordarán, más bien se acordarán de este triángulo, este famoso triángulo deportivo, porque ya en otras ocasiones he platicado con ustedes acerca de este triángulo. Este triángulo está conformado por los padres de familia, está conformado por los entrenadores y las entrenadoras y además por los deportistas. Aquí, como estamos viendo, hay flechas que interactúan cada uno de ellos, cada uno de nosotros como entrenadores, cada uno de nosotros como padres de familia y obviamente los deportistas. Y cómo se va a ver afectado o no afectado, o puede ser incluso que nos potencie en el desarrollo de los niños. Entonces, este triángulo, pues obviamente lo vamos a tener presente porque todo lo que hagamos desde aquí, todo lo que hagamos desde acá, va a impactar directamente y de manera importante en el desarrollo emocional de los niños, de las niñas. Entonces, bueno, obviamente hoy vamos a hablar de los padres,
pero que también vamos a darles un pequeño empujoncito a los entrenadores y entrenadoras que trabajan con pequeños, con pequeñas, desde los 5 años, desde incluso a edades un poco más tempranas, hasta, bueno, pues, los 12, 13, 15 años, que es donde estamos considerando esta exposición. Muy bien. Para esto, entonces, vamos a hablar que el deporte es la realización de actividades físicas que van a depender del cumplimiento de reglas y normas. Entonces, aquí me voy a detener un poco en donde hablamos de reglas y normas que nos ayudan todo el tiempo, que nos ayudan a gestionar justamente estas emociones. Cuando estamos practicando deporte, particularmente, ahorita vamos a dejar el ejercicio y la actividad física a un ladito. En esta parte, ¿no? Cuando hablamos de reglas y normas, pues todos los deportes las tienen. Y estas a veces nos pueden gustar y a veces nos pueden no gustar. Pero sin embargo, necesitamos y además hay que respetarlas, ¿no? Seguirlas, acomodarse a cada una de ellas para que entonces en la práctica del deporte pues pueda ser de una buena manera. Y qué mejor que en edades tempranas que podamos nosotros tener estas reglas y normas. Y bueno, con el fin de competir y disfrutar de la actividad. Además, interfieren diferentes áreas del sujeto como la física, la cognitiva, la social y la emocional. Entonces, vamos a darle, obviamente, el día de hoy mayor peso a la parte emocional, a toda esa gestión, ese control que podemos tener de nuestras emociones, obviamente nosotros como adultos, y que eso a su vez se va a ver reflejado en cada una de nuestras pequeñas y de nuestros pequeños que practican algún tipo de deporte. Asimismo, esta práctica en edades tempranas va a servir como herramienta para su formación, como esto de lo que ya les hablé de manera muy rápida, para esta formación, para este complemento de formación de nuestras pequeñas y nuestros pequeños, ya que en este espacio donde aprenden la importancia de la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Entonces, valores muy importantes que en el deporte están siempre presentes. Entonces, voy a empezar con un ejemplo en donde si no hay disciplina, si no hay esfuerzo, no hay trabajo de equipo, es decir, cómo vamos a conjuntar a nuestras hijas y a nuestros hijos en cada una de estas disciplinas deportivas, donde vamos a trabajar con ellos y vamos a pensar, por ejemplo, en un acto disciplinario de algún tipo de deporte en donde puede impactar de manera importante en la emoción. No llegues temprano, no te preocupes, nos tienen que esperar, es temprano, si llegas 5 minutos tarde no sucede nada, pero que sin embargo, cuando el niño o la niña llega tarde o falta incluso, está cometiendo está teniendo algún tipo de problema con la disciplina. Entonces el deporte nos va a ayudar mucho, pero eso a su vez va a impactar en la emoción de las niñas, va a impactar en la emoción de los niños, porque ellos se van a sentir no a gusto sabiendo que no pueden expresar exactamente lo que sienten, porque pueden sentirse enojados, tristes, por no llegar a tiempo, porque además eso va a tener o puede tener una repercusión. El esfuerzo que hacen en cada una de las prácticas, el esfuerzo que hacen en cada una de sus competiciones y obviamente el trabajo en equipo. El trabajo en equipo se vuelve muy, muy importante en este aspecto porque pues vamos a aprender a cooperar, vamos a aprender a saber que hay otras familias, a saber que hay otros niños, hay otros estilos de vida y eso pues obviamente nos va a ayudar a conocer y a crecer. Entonces en estos impactos que puede hablar de los que les estoy hablando, desde la parte emocional, necesitamos ser muy empáticos y la empatía es algo que nos va a funcionar como una gestión emocional. Muy bien, vámonos entonces a la siguiente diapositiva,
Para el logro de lo anterior, la influencia de los padres durante las actividades deportivas es decisiva. Es muy importante, es decisiva tanto para la motivación, el sostenimiento del hábito y el logro de metas, y el control o la gestión de las emociones. Entonces, esto yo siempre lo digo así y siempre me lo van a escuchar decir así. El adulto responsable, este adulto que también conoce sus emociones, sabe cómo gestionar cada una de sus emociones, y esto, pues obviamente permea a cada una de las niñas y los niños que practican deporte. A veces nosotros como adultos estamos en la tribuna gritándole al árbitro, a veces nosotros como adultos estamos en la tribuna gritándole al entrenador o entrenadora, estamos hablando mal de uno de los niños, hablando mal de uno de los miembros del equipo, cuando hay gente cercana a esas personas. Y entonces nosotros somos los primeros, incluso, que podamos tener algún tipo de problema con esa gestión emocional. Entonces, eso se vuelve muy, muy, muy importante. Y por eso, nuevamente voy a hablar de la gestión, de esta gestión emocional del adulto responsable. Entonces, por eso se vuelve muy, muy importante, sobre todo, pues, la parte esencial de esta conferencia. Que los niños sepan regularse emocionalmente les enseñará a poder enfrentarse a nuevas situaciones por ellos mismos. ¿Cómo podemos autorregularnos? Si de repente fallé un gol o se me fue la pelota o se me cayó la pelota o el salto que hice no fue lo suficientemente alto o no fue lo suficientemente largo, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente la emoción nos invade. Nos invade y no sabemos exactamente qué hacer con ella. Entonces me enojo con mi mamá, y entonces me enojo con mi papá, me enojo con mi entrenador, me enojo con mis compañeros de equipo. Entonces, esta regulación evidentemente se vuelve muy importante porque nos va a enseñar que puede enfrentarse a nuevas situaciones. Estas situaciones que seguramente nos vamos a encontrar en el futuro. Porque, como sabemos, en el deporte va a haber diferentes situaciones que necesitamos resolver. Y esta resolución de cada una de estos problemas que podamos tener, pues obviamente nos va a llevar a un estado emocional. De igual manera, cuando tenemos buenos resultados. Cuando tenemos buenos resultados, muchas veces nos podemos desbordar de emoción. Y entonces ese desbordamiento nos puede hacer actuar en, pues, diferentes conductas que se vean reflejadas en cosas, pues, que van contra lo deportivo. Muy bien. Y para poder crear y enseñar una respuesta alternativa para poder controlar su emoción. Entonces, a veces no sé perder, ¿no? También a veces no sabemos ganar. Y este tipo de emociones son las que necesitamos tener esta gestión importante, esta gestión puntual de cada una de ellas. Eh, Regular las propias emociones les hará sentirse mejor, saludablemente. Un aspecto muy importante porque las emociones repercuten en nuestra salud. Si no comprendemos lo que sentimos y por qué lo sentimos, tampoco logramos comprender por qué pensamos y actuamos de determinada manera. Eh, en el trabajo que he desarrollado en mi experiencia como psicólogo con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes y niños, es que cuando preguntamos cómo estás, cómo te sientes el día de hoy, la respuesta común es bien, me siento bien. Y bueno, pues la pregunta siguiente es, ¿cómo es ese bienestar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Puedes ponerlo con una palabra? Y a veces no identificamos entre estar triste, entre estar enojado, entre estar frustrado. No tenemos esa distinción de esa emoción. Entonces, y de igual manera, en las emociones que podemos clasificar como positivas, cuando me siento contento, cuando me siento feliz, cuando me siento enamorado, cuando me siento eufórico, ese tipo de sensaciones emocionales, también necesitamos saber identificarlas para poder de ahí nosotros poder gestionar en cada uno.
Vamos a pensar en el ejemplo de un deporte en donde de repente voy ganando 2-0. Cualquier disciplina deportiva que pueda clasificarse por puntos, ¿no? Que pues, se pueda evaluar por puntos. Y entonces voy ganando 2-0 y de repente me desbordo en emoción, ¿sí? Me desconcentro y eso provoca que mi rendimiento cambie, ¿sí? Entonces, esa gestión emocional, por eso hablamos aquí de repercutir en la salud, ¿sí? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Entonces, porque además eso va a repercutir en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muy bien. Pero para ser una persona con inteligencia emocional y con regulación emocional, primero debemos saber qué emoción estamos sintiendo. Es decir, qué nos pasa. Para ello tenemos que ser conscientes de que el sentimiento que tenemos, del sentimiento que tenemos. Entonces, ya lo dije anteriormente, necesitamos saber por qué me frustro, qué es lo qué hace que me frustre, por qué me siento frustrado el día de hoy, porque no pude anotar, porque se me cayó el pase, porque no pude taclear, porque no pude saltar, porque no pude recibir, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesito hacer para mejorarlo? ¿Sí? Como dice Cristina Muñoz en 2007, cuanto más próximos estemos en la definición de un sentimiento, por ejemplo, la alegría, mejor será la conciencia de que éste lo lograremos. Y por tanto, más probabilidad habrá de gestionarlo de manera saludable en la relación con uno mismo y con otras personas. Entonces, vamos a pensar en estos pequeños, en estas pequeñas que van reconociendo sus emociones, pero que también son parte de ellas, ¿no? Son parte de ellos, son parte de las niñas, son parte de los niños, eso que están sintiendo. Y eso que están sintiendo necesitamos saber gestionar, ¿no? Saber por qué me pasa esto, por qué siempre se me cae la pelota, tengo una sensación de malestar en mi cuerpo, en el pecho, me invaden pensamientos negativos, donde no sirvo para esto es mejor irme a casa, mejor debería de hacerle caso a mi mamá y debería de cambiar de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En este sentido, toma una gran relevancia la familia, puesto que en casa se vivirán por primera vez situaciones de ira, rabia, tensión, etcétera. Es decir, de emociones negativas, más difíciles de controlar ante la desobediencia de los niños. Entonces, generalmente lo que podemos hacer, ¿no? Como papás es, te vas a tu cuarto, no vas a ver la televisión, no vas a jugar con tus juegos de video. Entonces, obviamente, eso va a provocar lo que ya vimos aquí, ira, rabia, tensión, algún tipo de emoción negativa, pero que sin embargo necesitamos también ayudar a que esas emociones se vayan gestionando, porque no podemos evitar sentir ira, no podemos evitar sentir rabia, no podemos no frustrarnos, no podemos no sentir tensión, ¿sí? Entonces, estas emociones, pues al final de cuentas, son parte de nosotros. Y esa parte de nosotros, pues obviamente también tenemos que trabajar con ella, tenemos que vivir con ella, ¿sí? Y llevar al primer impulso utilizando el diálogo y respuestas alternativas al primer pensamiento y posiblemente más coercitivo. Entonces, una de las partes que, bueno, particularmente platico con mis pacientes, ¿no? No tomes decisiones cuando estés enojado, incluso no tomes decisiones cuando estés contento. Espera un poquito a que cambien las cosas, a que cambie tu estado emocional para que puedas tomar la mejor decisión en ese momento. Cuando tomamos decisiones con base a nuestra emoción, a veces podemos equivocarnos. Entonces, eso necesitamos tener un problema, una atención muy particular en ello. Muy bien. Los padres podríamos decir que tienen un papel crucial, participa como primer elemento socializador en la educación emocional de los niños, puesto que de donde se inician las primeras relaciones y vínculos afectivos de ellos. Entonces,
Y obviamente, pues estamos hablando de los pequeños, las pequeñas, cuando empiezan a hacer algún tipo de disciplina deportiva. Pero este primer acercamiento, cuando los niños lloran en la madrugada, cuando necesitan comer, cuando necesitan asearse, todo este tipo de cosas, desde ahí incluso vamos moldeando, vamos trabajando en emociones. Obviamente, tanto las nuestras como las de nuestros hijos, nuestras y nuestros hijos. Entonces, esa parte regulatoria que necesitaríamos tener cada uno de nosotros para poder controlarlo y que esa emoción que estoy sintiendo en ese momento no repercuta, que mi enojo no repercuta directamente en el llanto de mi hijo, ¿sí? Y para eso, pues obviamente nosotros también necesitamos saber gestionarlas, nosotros también como adultos. Bien, eh, estos imitarán o generalizarán más las acciones que ven de sus padres que las cosas que les dicen. Por esta razón es importante que los progenitores estén formados emocionalmente. Entonces, fíjense cómo es un trabajo importante, no solamente del niño, del entrenador, de la entrenadora, de la niña, que aprenda a gestionar las emociones a través del deporte. No solamente eso, porque por sí mismo, pues el deporte tiene muchas bondades, pero por sí mismo, por sí solo, el, el, el deporte no va a ayudar a tener eso, ¿sí? Y entonces todos los reforzamientos que nosotros podamos estar dando durante las prácticas, durante las competiciones, qué les decimos, cómo vivimos incluso el deporte que practican nuestros hijos, y ahí justamente es donde podemos ver. Hay una canción que les quiero pues recomendar, ¿no? Es de Joan Manuel Serrat, que se llama Esos locos bajitos. Es muy probable que muchos de quienes nos escuchan y nos ven la hayan escuchado alguna vez. Y esta, por ejemplo, va hablando desde el nacimiento, cómo les vamos transmitiendo muchísimas cosas a las niñas y los niños, y que al final de cuentas, pues bueno, son parte de nosotros, pero que esas emociones podemos ayudar a que se desarrollen, a que salgan de una manera diferente. Bien. Por todo esto, los padres deben tener una buena educación emocional. Entonces, aquí la pregunta importante que surge en este momento es saber si todos nosotros, los adultos, estamos educados emocionalmente. Les voy a recomendar el libro de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional, y ahí podemos darnos cuenta también si nosotros somos inteligentes emocionalmente, si estamos educados emocionalmente, como ya dije hace un rato y quiero abundar todavía más en eso, si podemos y sabemos reconocer nuestras emociones en cada uno de los momentos del día. Y además, si esto lo podemos gestionar para que poder volver, por ejemplo, la frustración y que esa frustración no nos acompañe todo el día, todo el tiempo en el trabajo, todo el tiempo a lo que nos dediquemos todos y todos, cada uno de nosotros, podamos gestionar esa frustración, incluso, como ya les dije, poder gestionar la felicidad. Hoy me siento muy feliz porque me fue muy bien en el trabajo y entonces me desbordo y empiezo a hablarles a todo el mundo descuido mi trabajo por un momento, ¿sí? Y entonces inmediatamente empiezo a comprar cosas o empiezo a salirme y empiezo a cambiar cierto tipo de conductas que me llevaron a tener esa felicidad. O incluso la frustración, ¿no? A veces nos sentimos muy frustrados durante el día, el tránsito de la Ciudad de México, por ejemplo, quienes vivimos aquí, sabemos que para trasladarnos algo que sin tráfico pudiéramos tener de 20 minutos, nos pueda duplicar o triplicar incluso el tiempo. Entonces, esa frustración, ese enojo que podamos sentir, inmediatamente lo vamos a llevar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra pareja,
a nuestros hijos. Y entonces eso, pues obviamente se aprende, ¿no? Y este aprendizaje que pueda tener es, pues estoy enojado, puedo desquitarme con quien sea, incluso con quien esté frente a mí, o sea, no importando quién es, quién sea, ¿no? Entonces, esa conciencia de emociones también puede ayudar a que nuestras hijas y nuestros hijos puedan gestionarlas de mejor. Y bueno, pues como ya lo dije, el deporte se vuelve un vehículo muy importante, muy bondadoso en ese aspecto. Todo esto que hacemos en el área donde practicamos nuestra disciplina deportiva, sabemos que hay una hora de entrada, hay una hora de salida, sabemos que necesitamos hacer los ejercicios, que hay que hacerlos muy bien, que hay que trabajarlos, que hay que terminarlos sobre todo, ¿sí? Y entonces, cada una de estas partes nos va a llevar a esta formación. Y no solamente a esta formación cognitiva, ¿no? Intelectual, nos va a llevar a una educación emocional también para poder regular este tipo de emociones. Bien, por ejemplo, podremos hablar de situaciones de enfado en los niños por no conseguir lo que ellos quieren. Esto lo dijo Ibarrola en el 2003, que suelen ser las más comunes en la etapa de educación infantil. A mí me ha tocado muchas veces en la coordinación del programa de fútbol americano, donde el niño tiene unas habilidades diferentes, por ejemplo, para ser coreback, para ser receptor, para ser hombre de línea, para ser corredor, para ser linebacker o cualquiera de las posiciones que se juegan en el fútbol americano. Pero eh, los vamos nosotros, ¿no? Con este criterio de experto como entrenadores de fútbol americano, dónde pueden servir mejor, dónde sus habilidades, las habilidades que tienen, pueden ayudarlo obviamente a él, a ella, pero no solamente eso, sino también al equipo. Entonces a veces se tiene un problema porque no, yo no quiero jugar de eso porque mi papá o mi mamá jugaron de tal posición, ¿sí? Y esa cuestión emocional que pueda tener la niña o el niño en ese momento justo, ¿sí? Donde entonces no quiero jugar, no, no quiero jugar, no quiero estar aquí, va la mamá o el papá o ambos a hablar acerca del cambio de posición, se les dice siempre que, pues, lamentablemente eso es lo que las habilidades que puedan tener la niña o el niño y entonces la frustración que puede haber a nivel familiar, pues obviamente se va a sentir. Y esa gestión no está ayudando en nada, absolutamente en nada, a que los niños y las niñas puedan tomar mejores decisiones. Entonces, cuando se enfadan, cuando les dices que no o cuando quieren algo y no se les compra, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo situaciones como estas se van repitiendo no solamente en casa, sino también se van repitiendo en la escuela, en el deporte y en algunas otras áreas donde pues el niño esté conviviendo, esté trabajando regularmente con todos los, en el medio en donde se esté desenvolviendo, ¿sí? Entonces, esto suele crear en los hijos enfado e ira, manifestándose con rabietas. Entonces, una de las partes importantes, no solamente en el deporte, ¿no? O sea, vamos a ampliarlo un poquito más, donde la entrenadora y el entrenador también ayudan con esta gestión de emociones, pero que principalmente deben de ser los padres. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay ausencia de límites por los niños o las niñas? Cuando estas rabietas se hacen presentes, donde los niños se tiran, donde hacen berrinche, donde lloran, donde avientan cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo nosotros, o incluso como para que ya no lloren, para que ya no se estén tirando, para que ya no estén gritando, les damos lo que ellos quieren? Y entonces puede ser que estamos trabajando en contra, cuando no puede ser tal cual, más bien estamos trabajando en contra de esta educación emocional. Entonces, una parte importante, pues obviamente es escuchar
conferencias como estas, ¿no? Buscando información en donde cómo podemos establecer límites y esos límites que puedan ser educativos, ¿no? Que puedan ser empáticos y que obviamente estén totalmente, ¿no? Libres de violencia. Es importante que los progenitores conozcan a sus hijos y sepa cómo reaccionará cuando los padres les prohíben, no les dejan hacer algo o les digan. Entonces, estas reacciones que tienen regularmente los niños, por ejemplo, eh, a veces no las podemos controlar nosotros. Es decir, bueno, más bien lo que quiero decir es que es tal el grito, es tal el llanto, es tal el momento emocional que estoy viviendo yo, que con tal de que ya no me esté diciendo nada, entonces lo dejo, ¿no? Le dejo que haga exactamente lo que quiero. Pero cuando llegan a la disciplina deportiva, pues ahí hay reglas, ahí hay normas, y estas, pues obviamente se tienen que acatar. No es como se dice coloquialmente, no es de contentillo, ¿no? No es de que hoy sí lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, y etcétera, etcétera. Porque bueno, al final de cuentas, eso es algo importante que se tiene que trabajar. Bien, la educación emocional, según Vizquerra, tiene como objetivos adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. Ahora, por ejemplo, preguntándoles a todos quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo se sienten el día de hoy en cuanto a la parte emocional? Y entonces vamos a sentirnos, ¿no? Vamos a sentir, vamos a pensar cómo nos sentimos hoy, cómo es mi estado de ánimo, si me siento tranquilo, me siento triste, me siento un poco frenético, me siento enamorado, me siento contento, me siento triste, me siento frustrado, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar ese conocimiento de nuestras propias emociones? Y además, ¿cómo podemos reaccionar ante tales situaciones, ¿no? Ante tales momentos en este tipo de emociones? Identificar las emociones de los demás, la empatía. Eso es muy importante. A veces no entendemos que las otras personas, pues obviamente, ¿no? También sienten, también se sienten frustradas, también se ponen tristes, ¿no? A veces los niños, dentro de esa parte inocente que tienen, a lo mejor ellos piensan que mi mamá o mi papá, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, pues nunca están enojados, ¿no? Porque siempre los veo contentos, siempre me sonríen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa identificación de las emociones de los demás, pues obviamente se vuelve importante para estos efectos. Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. Cada uno de quienes estamos ahorita aquí escuchando o viendo, ¿cómo regulamos nuestras emociones? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿O lo hacemos o no lo hacemos? O incluso nuestra misma emoción, lo que estamos sintiendo en este momento, se desborda, se desborda y entonces no somos capaces de regularlas y evidentemente, pues eso va a impactar en nuestras hijas y nuestros hijos. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. Es decir, ¿cómo vamos a evitar que nuestro enojo vaya a permear en toda nuestra familia? Hoy estoy enojado, ¿no? Hoy decidí enojarme porque hubo una situación en el trabajo, porque había mucho tránsito, porque había demasiada gente donde yo estaba. Entonces, no puedo regular mis propias emociones. Llego a casa y es lo mismo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay una serie de cosas que no quiero ni saberlo, entonces te grito, me gritas, y ahí es donde empezamos con todo el caos, ¿sí? Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas. ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestras emociones, para que nuestras emociones sean más positivas que negativas? ¿Cómo podemos hacer que en caso que ya tenemos una emoción negativa, poder pasarla a positiva? Sí, a través de los pensamientos, a través de música, por ejemplo. Hay quienes son muy auditivos, hay quienes son muy visuales, hay quienes son muy kinestésicos y cada uno encontrará justamente esa parte que pueda él o ella hacer para poder generar y cambiar estas emociones.
desarrollar la habilidad de automotivarse. ¿Cómo nos motivamos nosotros todos los días, desde que despertamos, desde que nos vestimos, nos aseamos para estar listos para salir a la escuela, al trabajo, a donde sea que nosotros estemos, ¿sí? ¿Cómo poder automotivarnos? ¿Cómo poder darnos esas palabras de aliento, ¿no? Para poder tener un buen día? Adoptar una actitud positiva ante la vida. Eso es una parte muy, muy importante, adoptar una actitud positiva ante la vida. Hay veces que, pues, obviamente las situaciones no nos favorecen, pero que esto, sin embargo, necesitamos saber que siempre dentro de lo malo hay algo bueno, siempre hay aprendizajes. Pero como hemos visto, para poder tener una buena educación emocional, uno de los objetivos es desarrollar la habilidad para regular las propias emociones, puesto que esto nos evitará muchos problemas a la hora de relacionarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que un buen principio es enterarnos, ¿no? Documentarnos, saber, identificar qué es lo que sucede con todos y cada uno de nosotros, para poder entonces educarnos emocionalmente. Eso pareciera, incluso son conceptos extraños, en algún momento pudieran suceder, pero ¿cómo podemos educarnos emocionalmente? Y esa educación emocional nos lleve a una inteligencia emocional y entonces nosotros podamos tomar decisiones más acertadas y no exactamente generadas por nuestra emoción. Muy bien. La práctica deportiva de edades tempranas se ha incrementado con el tiempo. En la actualidad su demanda ha sido mayor y la participación de los jóvenes ha alcanzado grandes logros. Y entonces, como la socialización, perdón, y agrupamientos masivos de integrantes, participaciones de deportes en conjunto o individuales. Y nuevamente, para recalcar y ser enfático en esto, justamente en donde los padres de familia van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de los jóvenes. Hay estadísticas muy puntuales en donde los jóvenes, los niños incluso, abandonan el deporte por no tener eh, una buena, un buen apoyo por parte de sus entrenadores o padres de familia. Y obviamente tiene que ver con la gestión emocional que vamos teniendo en cada uno de estos momentos, ¿sí? Y esto pues obviamente es repetitivo, ¿no? Gestión emocional, control de emociones, qué es lo que podemos hacer, la educación emocional, la inteligencia emocional de todos y cada uno de nosotros para que esté evidentemente puntual, ¿no? Para poder impactar de manera directa, ¿sí? En las emociones de nuestras niñas y de nuestros niños. Y obviamente que las niñas y niños en algún momento van a crecer y también se van a convertir en adultos. Y estos adultos que van a poder saber gestionar sus emociones de manera adecuada, tener una inteligencia emocional alta y obviamente está comprobado, y lo obvio, porque está comprobado que quienes tienen mayor inteligencia emocional, quienes tienen mayor gestión de emociones, tienen mayores oportunidades en la vida. Y eso, pues obviamente se vuelve importante. Y además de este vehículo importante que es el deporte, ¿sí? Dentro de este desarrollo emocional. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Se nos está acabando el tiempo. Por favor, déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas en el chat de aquí, de esta página de Portunam, y las voy a estar contestando. Obviamente, si existe alguien que quiera preguntar algo, que tenga incluso algún comentario que compartir, obviamente lo recibiremos con mucho respeto
y trataré obviamente de contestar lo más pronto posible. Agradezco mucho el tiempo que nos dan para estar escuchando toda esta información. Agradezco también el espacio a Deportunam y bueno, pues esperemos vernos nuevamente en estos espacios. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego.